Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados, gracias. Una vez más estamos aquí aprendiendo de la Escritura. Y hemos venido un recorrido que me ha llenado a mí tal vez de mucho gozo, porque bien dicen que el que reparte se lleva la mejor parte. Y hemos estado en estas últimas semanas trabajando ahí incondicionalmente con el propósito de buscar a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Esto me ha enriquecido mucho, he podido visualizar algunas cosas muy hermosas. Y hoy estamos llegando ahí, como está en la pantalla, estamos llegando a un programa que hemos llamado Emanuel, pero lo hemos hecho en varias facetas. Hoy vamos a trabajar a Emanuel, que significa Dios con nosotros, y lo vamos a trabajar aquí en la 7ª edición ya de lo que hemos venido hablando. Y hoy nos toca hablar un poquito del libro de Jeremías. Quiero llevarlo a usted entonces con la ayuda del Señor, a ver cuánto podemos avanzar hoy. Pero el tema que hemos venido abordando en estas últimas semanas se llama Emanuel. ¿Por qué Emanuel? Porque significa Dios con nosotros. Este es el 7º programa ya que hemos venido haciendo. Y tal vez voy a tener que dividir un poquitito aquí la pizarra. Pero tal vez voy a empezar, y lo voy a dejar para adelantito, porque quiero leerle este pasaje que está en el libro de Jeremías. Jeremías escribe 2 libros. Jeremías escribe, él como un profeta, escribe su libro de Jeremías, y luego también aparecen las lamentaciones de Jeremías. La Biblia menciona en Jeremías 13:17, pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque he sido hecho cautivo del rebaño del Señor. Hemos tratado de explicarles a todos que me impulsó el Señor a buscar a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y para mí ha sido encontrar tesoros ahí en toda la Escritura. Les he dicho en estos programas que es como una rueda de bicicleta, los rayos, ¿verdad? Todos van al centro. La Biblia es cristocéntrica. Todo mensaje tenemos que hablar de Cristo. No nos sirve a nosotros predicar nada si el mensaje nos lleva a una dirección, a Cristo Jesús, al blanco. Ese es nuestro tema. Nuestro tema siempre va a ser hablar de Cristo. Y entonces estos programas de Emanuel los estamos desarrollando para que usted se dé cuenta, y yo mismo me estoy gozando en esto, de buscar en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y a ver todos los libros de la Biblia, porque allí está escondido en algún lugar Cristo Jesús. Y es que Jeremías me habla a mí de un profeta que llora. Jeremías era aquel profeta que de alguna manera él se dio cuenta de lo que le venía al pueblo de Dios. Él les profetizó y les decía, ¿saben qué? Deben de arrepentirse, deben de buscar de Dios, porque si no se arrepienten, viene un juicio terrible. Va a venir Babilonia en contra de nosotros y nos va a derribar, nos va a destruir. Y entonces lo que pasa con este hombre Jeremías es que como el pueblo no se arrepentía, él era el que lloraba. Algunos dicen que Jeremías era el profeta llorón. Y entonces este es el profeta que dice aquí en la Biblia. Él dice, pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo que ustedes tienen. Dice, mis ojos llorarán amargamente y se anegarán las lágrimas. Es un profeta que llora. Y entonces cuando vemos a este profeta que llora, nos damos cuenta que Cristo Jesús cuando vino, ahí está dibujado Cristo Jesús. Significa que cuando Cristo Jesús incursionara a este mundo material, tabernaculizara en medio de nosotros, se diera el misterio de la piedad, es que Dios es hecho carne, entonces
íbamos a ver a un Cristo Jesús tan humano que de pronto lo vemos llorar. Y tal vez, voy a tocar tal vez nada más 3 ejemplos, no sé si habrá más, pero en mi mente está el verso más pequeño, pero no de toda la Biblia, sino solo del Nuevo Testamento, en Juan 11, que dice, y Jesús lloró. En esa oportunidad nosotros, por eso quiero que usted venga conmigo a esto, que se dé cuenta que entonces el profeta Jeremías es aquel que lloraba y Cristo está visto ahí, es el Señor que llora. Cristo Jesús también él tenía los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero como profeta él lloraba. Cristo Jesús creo que lloró en 3 ocasiones, no sé si más, pero creo que en 3 ocasiones. Y la primera vez que Cristo Jesús llora, él llora porque se da cuenta que aquella mujer, María, había perdido a su hermano. Se dio cuenta que Lázaro estaba muerto y quiso ir a resucitarlo. En la vida de Cristo Jesús, él tiene 3 casos donde él resucita, pero solo en uno llora, en el de Lázaro. El Señor resucita a una niña de 12 años. El Señor resucita al joven que era el hijo de la viuda de Naín, y el Señor también resucita a Lázaro. Y si usted se da cuenta, solo le digo esto que viene a mi mente, allí hay 3 grandes ejemplos. El primer ejemplo es que la niña es como los efectos de corrupción, cómo van creciendo. La niña ni salía de la casa. La niña nadie estaba. La niña era como un pétalo acabado de cortar, que el Señor llegó y todavía estaba la niña. 12 años. Y ya estaba la niña muerta. Quiere decir que pueden haber niños de 12 años que pueden estar muertos espiritualmente, porque ya el pecado llegó, la inocencia ya la perdieron. Y Jesús llega por ese niño y lo resucita. Y lo levanta a esa niña y le dice que come y la pone en pie. Cuando el Señor va atravesando las calles, entra a un lugar que creo yo que se llamaba Naín. Y una viuda, una mujer que ya no tenía esposo, que solo tenía un hijo único, ahora llevan a ese hijo en las calles, camino al cementerio. Ese ya tenía un grado de corrupción porque ya había muerto, ya tenía mortajas en su cuerpo, ya era evidente en la calle que él había muerto. Y Jesús llega y le dice, joven, a ti te digo. El Señor, óigame con oídos circuncidados, el Señor le habla a los muertos. Uno le puede hablar a las cosas muertas, no, por favor. Yo no estoy diciendo que vamos a evocar muertos, Dios reprenda al diablo, eso no está permitido en la Escritura. Pero uno le puede hablar a cosas inanimadas. El Señor levanta a aquel hombre, a aquel joven, joven, a ti te digo, no a otro, a ti te digo, le dijo el Señor, levántate. Porque a veces los jóvenes no se dan cuenta que los que lo llevan cargado al cementerio son sus propios amigos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y por último llegamos a Lázaro. Lázaro sí ya tenía 4 días, su propia hermana decía ya yede, entonces era un caso de corrupción extrema. El Señor llega por aquellos que recién han conocido y han perdido la inocencia, por aquellos que ya se evidencian aún en la calle y por los casos perdidos. Y ahí Jesús llora. Porque teniendo a Cristo Jesús, Lázaro lo tuvo cuando el Señor llegaba a dar sus discipulados con Marta y María y nunca lo aprovechó. Y lo que pasa es que Jeremías llora por un pueblo que no quiere arrepentirse. Entonces Jesús llora también por aquellos casos de gente que su caso ya está perdido. Y llora y dice, ¿dónde están? El Señor se compunge. Y el Señor dice, ¿dónde están que quiero yo llegar a hacer esta obra? Y llega el Señor y le dice, ¿sabes qué? Sal fuera. Y como salen amarrados, le dice a sus discípulos, a sus ministros, a sus mayordomos, a sus siervos, desátenlo y no lo amarren a su iglesia, desátenlo y déjenlo ir. Ahí, en ese caso, el Señor llora en una de las oportunidades. Cuando el Señor va en Mateo, creo que capítulo 24, en algún momento el Señor sube y llora por Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Y por cuanto no has querido, no volverás a hablar nada hasta que venga el Señor y todos digan, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sabe? El Señor llegó para querer cubrirlos. Mire cómo es la cobertura. Entendamos desde el ángulo de Jesús cómo es la cobertura. El Señor les ofreció cobertura, pero no lo hizo de forma coercitiva o imperativa. Simple y sencillamente le dijo, ¿saben qué? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo cubrirte? Varias veces les ofreció cobertura. Quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste. Y entonces, ¿sabes qué? Como no tienes mi cobertura, te va a venir una destrucción, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces
ya no solo fue Babilonia, vino el Imperio Romano y le cayó encima al pueblo de Israel. Creo yo que el Señor dice que sudó como gruesas gotas de sangre allá en Getsemaní, que estuvo orando con lágrimas y entonces ahí también entregando su voluntad. Entonces el Señor Jesucristo está dibujado en el libro de Jeremías y en Lamentaciones como el profeta que llora. Si hay un libro que por lo menos a mí me sensibiliza, que a mí me pone muy pleno a sentir las cosas de Dios, lea usted Jeremías. Oh, Jeremías, tremendo. Pero Lamentaciones es un libro donde dice que las mujeres se comían a sus propios hijos. Es un libro que por la puerta que ellos menos pensaron, la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén, la ciudad de la paz, entraron los babilónicos y violaban a los niños, estrellaban a los hijos contra las rocas. Usted lo lee, es una cosa terrible. Dice que la gente estaba muriendo de inanición. Es algo que lo sensibiliza. Y Jesús dice, si yo les he ofrecido, si yo te quise cubrir, pero hay gente que dice, yo no necesito cobertura, yo no necesito pastor. Y el Señor dijo, mi corazón está lleno de compasión porque ustedes son como ovejas. Fíjese qué cosa, como ovejas, pero que no tienen pastor. Ahora, por eso, déjenme avanzar un poquitito porque entonces en Jeremías el Señor es el profeta que llora. Pero luego nos enfrentamos al libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel aparece en la escritura un ser de 4 caras. Dice, y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Dice, y los 4 tenían cara de león a la derecha y a la cara, tenía una cara de toro o de buey a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Entonces aquí aparece el Señor con como las 4 caras del querubín. Entonces, fíjese que hoy, bueno, gracias a Dios no utilicé la pizarra, porque ahorita sí la voy a utilizar en los minutos que me quedan. Voy a utilizar la pizarra. Y entonces, cuando se mira el Señor en el libro de Ezequiel, ahí están las 4 caras de los querubines. Y entonces vemos que hay una cara, que es una cara de león. Vemos que hay otra cara, que es la cara de buey o de ciervo. Dice que esos querubines tenían una cara más, que era la cara de hombre. Y otros que tenían, dice, la cara de águila. Entonces, fíjese que aquí está la cuadridimensión del Evangelio. Aquí podemos nosotros ver las 4 caras de hombre, la cara de león, la cara de águila y la cara de buey ahí, o de toro. Ahí se miran los cachitos que se ven ahí. Pero entonces yo quiero que ahora vaya aquí a la pizarra conmigo. Yo quiero que se dé cuenta de cómo nosotros vamos a poder ver, porque aquí están escondidos los 4 evangelios. Solo déjeme llevarlo a esto entonces, porque aquí están escondidos los 4 evangelios. Yo quiero que me siga aquí, porque no sé, creo que me quedan unos 15 minutitos para terminar, pero quiero que miremos a Emmanuel, a Dios con nosotros. En el libro de los querubines se nos manifiesta Cristo Jesús en 4 facetas. Yo le llamaría la cuadridimensión del Evangelio o la cuadridimensión de Jesús. En el Evangelio de Mateo aparece el Señor como león. En el Evangelio de Marcos aparece el Señor como siervo. En el Evangelio de Lucas aparece como el hombre. Y en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más profundo, aparece el Señor como águila, porque ese es el Evangelio más profundo. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos que ver y que para mí son importantes que usted las visualice ahí. Cristo Jesús tiene 4 facetas. Es la cuadridimensión de Jesús. ¿Se recuerda que hablamos que tuvo 4 en el programa pasado? Hablamos que cuando estaba en el vientre, ¿se recuerda usted? Se llamaba Immanuel o Immanuel, que es Dios con nosotros. Cuando nació se llamó Jesús. Cuando ya se fue al bautismo, entonces se llamó ya el Señor Jesucristo. Se llamó Jesús Cristo, Jesús del ungido. Y cuando resucita, se le llama entonces también a él el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús tiene, aquí en Ezequiel está en la cuadridimensión. Y entonces fíjese que cuando uno va a investigar un poquitito esto, nos vamos a dar cuenta que en cada evangelio se muestra el Señor de una manera diferente.
Porque cuando se habla en el Evangelio de Mateo, es un evangelio literal. Es un evangelio literal. Cuando se habla, hermano, de Marcos, es un evangelio que de pronto empieza a insinuar. Cuando empieza a insinuar. Pero cuando se habla también en los evangelios, uno empieza a notar que Dios tiene muchas cosas como manifestarse. Y entonces vemos que aquí en Lucas se empieza a explorar algunas cosas, pero el evangelio de Juan es el evangelio más secreto, es el más profundo. Entonces aquí hay profundidad, hay cosas tremendas, hay cosas diferentes. Entonces, fíjese que cuando uno empieza a notar, yo quiero que usted vaya, por ejemplo, en los evangelios, están las 4 cosas. Déjeme explicarle esto, a ver cómo se lo puedo decir mejor. En esas cunas de los bebés, no sé si usted mira que a veces hay unos jueguecitos, pero van de a 4. ¿Por qué? Porque el 4 es un número de equilibrio, norte, sur, este y oeste. El 4 es un número que nos habla a nosotros de las cosas que están sobre la tierra. Y entonces allí nos damos cuenta nosotros que en el Evangelio de Mateo, ahí está el Señor representado como un león, como un rey. Pero en el Evangelio de Marcos, usted lo lee, por ejemplo, en la versión 60, ahí dice, y después de esto, inmediatamente después, inmediatamente, el Señor está trabajando. Luego en el Evangelio de Lucas aparece como un hombre, y en el Evangelio de Juan aparece como el Hijo de Dios. Yo quiero que se dé cuenta porque esto para nosotros, mire, no hay regalo más grande para un cristiano que tener el equilibrio. Y Cristo Jesús nos muestra a nosotros ese equilibrio. Cristo Jesús nos muestra a nosotros el equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? El equilibrio de esta vida. Somos reyes porque somos reyes, pero también somos siervos. Y en el reino de Dios, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? El que sirve. Somos humanos en el Evangelio de Lucas, pero participamos de la naturaleza divina en el Evangelio de Juan. Quiero que se dé cuenta que somos reyes y aparentemente podemos mandar, pero el rey también se quita su túnica, se pone su toalla y sirve. Somos humanos como cualquier otro, pero en nuestro interior empiezan a correr ya la genética divina. Quiero que venga aquí conmigo a la pizarra para que se dé cuenta de algunas cosas más. Porque entonces el Evangelio de Mateo, fíjese qué cosa, aquí cuando se habla del león, va dirigido al pueblo del Señor. Entonces, por eso es que tenía muchas y muchas profecías. Pero luego vemos que en el Evangelio de Marcos va como nación. Fíjese que luego aquí va para hablar, note cómo va a ir subiendo, porque le habla al pueblo. Luego aquí en el Evangelio de Lucas le habla a los reyes. Pero luego también dése cuenta de algo, que aquí es un evangelio sacerdotal. Ahora, le ruego por favor que venga conmigo aquí, porque esta es la cuadridimensión. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí que estoy viendo, Ezequiel dice que habían querubines. El querubín tiene 4 caras. Estoy hablando de la cuadridimensión de Cristo allí en el libro de Ezequiel. Si usted se da cuenta, en el Evangelio de Mateo se le habla al pueblo. En el Evangelio de Marcos, cuando es como siervo, se le habla a la nación de Israel. Pero luego nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas es algo ya para los reyes. Pero el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es lo profundo, por eso es el águila, lo que va, es lo alto, es volar, es ver el Evangelio de otra manera. Entonces se le habla al pueblo, se le habla a la nación, se le habla a los reyes y se le habla a los sacerdotes. Otra vez 4. El Señor estaba en medio del pueblo. Él estaba en medio de la nación de Israel. Él estaba en medio de los reyes porque Él es el Rey de Reyes. Pero también dice que Él es sacerdote. Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, si usted se da cuenta, seguimos viendo que ¿dónde está Cristo Jesús en Ezequiel? Nos está manifestando su cuadridimensión. Estos minutos, no sé cuántos minutos me restarán, pero esto es como hablar de la cuadridimensión de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús entonces, mire los niveles que él empieza a desarrollar. Es parte del pueblo. Él dice, ¿saben qué? Yo vine a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Pero Él es el Rey de Reyes. ¿Dónde está el que ha nacido rey? Y Él es el sacerdote del orden de Melquisedec. Quiero decirle algunas cositas más todavía porque sé que voy avanzando. Sin embargo, fíjese que entonces empezamos a notar nosotros que aquí hay diferentes
digamos, situaciones donde el Señor estaba. Estos son, fíjese qué cosa, son situaciones como el Señor explica. Y es que yo quiero darle una más, porque fíjese que aquí cuando hablamos que el Señor habla literal, ese es un lenguaje simple, ¿verdad? Pero Él habla ahí, simple y literal, prácticamente viene a ser lo mismo. Pero usted se da cuenta que el Señor en el Evangelio de Mateo habla normalmente. Pero cuando uno va avanzando, mire cómo el Señor hace. Porque el Señor habla también en alegorías. El Señor también habla, bueno, aquí en alegorías están haciendo comparaciones. También habla en parábolas. Y es que yo quiero que usted lo vaya a ver conmigo, por favor. Pero estamos viendo la cuadridimensión aún de la manera, hermano, que Cristo Jesús hablaba. Pero aquí se habla ya lo secreto. Esto es lo secreto. Aquí se hablan cosas diferentes. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta de algunas cosas de cómo Jesús también hablaba. Porque es la cuadridimensión de Cristo Jesús. Él habla literalmente, habla simple y dice las cosas como son. Dice, ¿sabes qué? Tu pecado te ha sido perdonado, vete y no peques más. Pero el Señor también habló en alguna manera por alegorías, hizo comparaciones. Les decía, ¿saben qué? Ustedes pueden ver lo que tiene el cielo. Y ven el cielo y saben las señales, saben si va a llover o va a ser tiempo. Pero ustedes, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no ven el cielo más allá del cielo para ver las señales de la venida del Hijo del Hombre? Les hablaba en alegorías. Mi Biblia dice en el Salmo 78:2 que el Señor iba a tener para dar enseñanza solo por parábolas. Él utilizó un lenguaje parabólico. Él utilizaba, usted lee Mateo capítulo 13, parábolas, toda la Biblia. Es más, para mí toda la Biblia es una parábola. Es el conjunto de parábolas. Y es que, déjeme recordarle algo. Las parábolas, dice en el Antiguo Testamento, son historias del Olam. ¿Qué es Olam? Olam es, cuando nos regresamos en la creación, el primer punto de creación. Es donde todo se desvanece. Por eso dicen los gringos que el Olam, cuando yo leí el diccionario, decía ahí, es el vanishing point, es el donde todos los puntos se desvanecen. Pero entonces, note que cuando empezamos a hablar de las profundidades que hay en la Escritura, dice, las parábolas son historias, fíjese, son historias de la tierra para que entiendan las historias celestiales. Son comparaciones de situaciones que se dan aquí en la tierra para que entendamos los conflictos que hubo allá en el cielo. Las historias, los eventos épicos, los eventos de guerra que hubo allá arriba. Y él nos lo narra por parábola. Pero también él hablaba de una manera bien profunda. Cristo Jesús decía cosas que tenían una profundidad tremenda. Él dice, ¿saben qué? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior, de lo profundo, saldrán, dice, ríos de agua que van a ser una fuente que salte para vida eterna, hablando del Espíritu Santo. Cuando yo vi estas cosas, dije, Señor, entonces voy a tocar otro 4 rápidamente en el minutito que me quedan. Aunque lo invito a que venga aquí a mi pantalla. Le ruego que lo tenga ahí en su casa para que lo pueda ver. Ahí la cuadrimensión del Evangelio, la cuadrimensión de Cristo Jesús. El Evangelio de Mateo es simple, literal, es para el pueblo. Aparece el Señor como rey, es el león. Estoy hablando de eso. El Señor en su cuadrimensión aparece como Marcos. Ahí él insinúa, habla en alegorías, le habla a la nación. Él estuvo en medio de la nación de Israel, a ellos vino. Es un siervo, el más grande es el que sirve. Él vino a servir. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Es cuando se habla de buey o de toro, es el hombre viéndolo desde el punto de vista ministerial de trabajo. El Evangelio de Lucas es el que explora. Ahí el Señor también habla por parábolas. Le habla a los reyes porque el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Pero ahí se le ve como hombre. En el Evangelio de Juan es el Evangelio de lo profundo, de lo secreto, del sacerdote. Aparece Jesús como Dios y también ahí es donde está el león, buey, hombre y águila. Voy a terminar este libro de Daniel, tal vez con la ayuda del Señor lo voy a poder ver aquí. Porque en el libro de Daniel dice, el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, ahí pero quiero que lo vean en su pantalla. Quiero que lo vean en su pantalla porque ahí aparecen caminando en medio del fuego. Ahí aparece
en el libro de Daniel, por los minutitos que me restan para poder cerrar, vemos nosotros que usted conoce la historia. Hoy hemos visto a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Cristo. ¿Dónde está Cristo en Daniel? ¿Sabe dónde lo podemos ver nosotros? Claro, es el anciano de días, es el que aparece. Podemos hablar muchas cosas, pero me llamó la atención a la hora de la prueba, porque el oro se le prueba con el fuego. Y en ese lugar estaba Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar. ¿A quién no quisieron adorar? No quisieron adorar a la estatua que estaba ahí en Babilonia. Y entonces los tiran al horno 7 veces calentado. Y allí esperaron que todos se murieran, quemados, incinerados. Pero se dan cuenta que tiraron 3 y había uno, que es el número 4. Y entonces aquí yo quiero cerrar diciéndole algo, ¿verdad? Porque entonces en este libro de Daniel aparece Cristo Jesús y aparece como el cuarto varón que está y aparece en medio del fuego. Y es que nuestro Señor es especialista para el fuego. Fíjese que cuando habían cristofanías dice que hablaban de la zarza. ¿Qué era la zarza? La zarza era aquel arbusto que estaba seco en medio del desierto y se llenaba de fuego y el fuego no la consumía, pero dice que desde allí hablaba. Era un ser de fuego. ¿Se da cuenta usted que los seraf son seres que serpentean y son seres de fuego? En la Biblia aparecen seres de fuego. Pero Cristo Jesús aparece en nuestros momentos de fuego, en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. Cuando tú crees que estés solo, allí aparece Cristo Jesús nuestro Señor. Yo sé que estoy terminando. Hoy hemos visto en estos estudios de buscar a Cristo Jesús y de buscarlo en el Antiguo Testamento, hoy estudiamos a Jeremías, cómo era el profeta que llora por su pueblo. Jesús lloró con Lázaro cuando había que resucitarlo. Jesús lloró cuando estaba en el Getsemaní, entregando su voluntad. Y Jesús también lloró cuando vio que no querían recibir cobertura. Se recuerda que Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte como una gallina con sus alas cubre a sus polluelos y no quisiste. Vimos ahí al profeta Ezequiel, que era el querubín de cuatro caras, son 4 dimensiones. Ahí se las presentamos en la pizarra. Ahí usted puede leerlas y usted puede verlas. Y quiero cerrar el programa viendo que en Daniel es el que aparece en medio de nuestras pruebas, en medio del fuego, porque el fuego no solo es una prueba difícil, sino es una prueba también de tipo sexual. Cuando tú te sientas que ya no puedes, tú te sientas que vas a derrumbarte, tienes que saber que allí en medio del fuego está Cristo Jesús nuestro Señor. Yo estoy terminando y quiero agradecerles porque yo me he gozado en todos estos estudios viendo cómo está Cristo Jesús en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Hoy vimos a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se nos acercan los profetas menores. Para el próximo programa tendremos aquí en Emanuel, ya será número 8. Vamos a ver a Cristo Jesús en los profetas menores. Por hoy les agradecemos su tiempo y siga con nosotros aquí en Canal 98. Y siga también con nosotros en estos estudios a las 6 de la tarde de Doctrina Apostólica, porque si Dios me auxilia, me ilumina, vamos a terminar de ver a Cristo Jesús en todos los libros de la Escritura. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.